ninguna presentación. Tú te apuntas, tú, 2, 3, 4, 5. Ya. Bueno, pues el presidente adelantó que un día van a ir a ese famoso búnker de García Luna esperando que Ciro Gómez Leiva no se enoje. ¿Por qué esperando que no se enoje? Bueno, porque dice el presidente, vamos a ir a este famoso búnker al que llevaban a los periodistas, en el que salían todos maravillados, como Ciro, como Carlos Marín, y espera que no se enoje porque dice que ve la conferencia mañanera. Yo no creo que Ciro Gómez Leiva vea la conferencia mañanera, alguna chichincle lo hará, y él pues obtendrá en todo caso los extractos ya mascaditos, ¿no? Más mascaditos de lo que es la conferencia mañanera, que se la aviente, pues no, además está al aire y usted que está con nosotros en Sin Censura, prefiere este espacio, cosa que le agradezco infinitamente. Usted que se conecta en los miles, en estos momentos muchísimos más que el llamado señor rating, pues le agradezco que esté aquí con nosotros, le agradezco. Y hoy una conferencia de prensa mañanera muy interesante en la que solamente se respondieron preguntas, como lo había planteado desde un principio el presidente, y preguntas fuertes. Una reportera le plantea a López Obrador esas inconsistencias en las acusaciones de reforma a los supuestos desvíos en Macuspana, Tabasco. Ya sabe usted que hace algunos días sacaron a 8 columnas esta nota en la que vinculaban a familiares políticos del presidente López Obrador, ahí en su tierra natal, en Macuspana. Bueno, ese sería un pleonasmo, ¿verdad? Tierra natal sería en todo caso un pleonasmo, así que en la tierra del presidente, ahí le vinculaba una serie de situaciones sin investigarlo de fondo, ¿no? Sin tener el absoluto rigor periodístico. Por eso es que López Obrador en aquel momento aseguraba que el Reforma es un pasquín inmundo. Yo le ofrezco una disculpa por las sirenas que escucha usted. Recuerde, yo vivo muy, muy cerca de una estación de bomberos y bueno, un saludo al heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de Chicago. Muchas gracias a ustedes por todo lo que hacen por nosotros. Le comentaba que el presidente responde a este planteamiento de la reportera sobre supuestas inconsistencias y situaciones raras en esta investigación, que es parte de una campaña del Reforma de Junco, ¿no? En contra suya, que se adelantaron, que a 8 columnas, pues hablaron de un fraude en su tierra, le digo natal, suena un tanto pleonásmico, pero bueno, pero que no pudieron comprobarlo, que es una información falsa como de costumbre de ese pasquín inmundo, y que son otras las motivaciones, pues están en contra de la transformación del país. Algunos en los medios de comunicación tradicionales podrían criticar la forma en la que este periodista se refiere al Reforma. No, yo estoy citando al presidente. El presidente dice que es un pasquín inmundo. Sin embargo, sí considero que de un tiempo a la fecha, ya un largo tiempo a la fecha, el Reforma ha dejado de ser un medio periodístico para convertirse en eso, un pasquín en el que pues, solamente tenemos una serie de ataques, de boletines, ¿no? de intereses. Es muy desafortunado. No son todos en el también Universal, no son todos en el Reforma, pues ahí obviamente tiene a grandes periodistas ahí, pero en esto se ha convertido y es muy desafortunado. Esa es la realidad del Reforma en estos momentos. Han llegado a esto, ¿no? De ser un medio que siempre ha sido conservador y se le respeta esa su tendencia. Podemos tener algún tipo de ideología y de eso no hay nada de malo, siempre y cuando respetamos la imparcialidad. Si en algún momento Reforma pudo haber tenido investigaciones serias, con rigor periodístico. Hoy esto es lo que nos damos cuenta desde que yo abría el Reforma esta mañana junto con el Universal, Milenio y otros de estos diariecillos, pues nos damos cuenta de esta campaña que es clara y no es defensa, insisto con esto, no es defensa desde Sin Censura López Obrador, sino defensa a la verdad, a lo que está bien, en nuestra opinión, claro está. Le insistimos, aquí somos subjetivos y lo aceptamos y le pedimos que no nos crean en nosotros. Ahora bien, el presidente, mientras hablaba sobre Reforma, aprovecha para asegurarle a los beneficiarios de los fondos o de los fideicomisos que no van a dejar de recibir sus beneficios. Simplemente están buscando que ya no existan los llamados aviadores. Y es que, mire,
la figura del fideicomiso en el derecho mexicano es verdaderamente intocable. Un fideicomiso, y eso no me va a dejar mentir ningún abogado en cuanto a todo esto, un fideicomiso no puede ser cuestionado, por decirlo así. El origen es todo supuestamente claro y transparente. Y se ha utilizado de esta forma, pues para aviadores. Los aviadores son aquellos que como en Notimex nos comentaba la directora de ese espacio, la periodista San Juana Martínez, aseguran que van a trabajar, ¿no?, a una empresa estatal y en la realidad no están haciendo nada, no, ni siquiera existen en esa estatal, en esa dependencia, o simplemente se le da algún tipo de apoyo a alguien que ni siquiera está haciendo una investigación, en el caso de los científicos, o alguien que ni siquiera es deportista. El presidente López Obrador dice que quieren buscar un fin a los fideicomisos porque se utiliza mucho para los aviadores, y eso sí es cierto. Que alguien me diga que en México no hay aviadores, que alguien me diga que en México no hay esto de, señoras y señores, vamos a utilizar las estructuras para pues darle a un cuate o una cuata determinada lana. Eso es muy claro, y eso que ha existido en México hace mucho tiempo, de gente mañosa que se aprovecha de nuestros impuestos. Así que, pues eso está interesante y qué bueno que se pueda plantear de esa forma. El presidente se refirió a una serie de situaciones interesantes ante otro año, otro aniversario de la masacre en Tlatelolco, de la masacre de 1968, luego de que Berenice Telles, del diario 1+1, le cuestionara, le recriminara que pues cuándo vamos a dejar de pedir disculpas y se va a avanzar en buscar los desaparecidos. Hay algo que le dice Berenice al presidente que yo no sabía, y le voy a pedir a nuestro equipo, a nuestro querido jefe de información, Mario Toledo, que me confirme esta información porque yo no me la sabía. Dice Berenice Telles, sí lo dice en la conferencia mañanera, la reportera de 1+1, que se dio a conocer que supuestamente cadáveres de personas desaparecidas están siendo usados en las universidades para su estudio. Esto sería absolutamente devastador, ¿eh? Si esta información es real, sería absolutamente devastador. Yo la cuestiono, ¿eh? Yo simplemente quiero saber que exista rigor periodístico en dar esta información, y la estoy citando, ¿eh? Aquí en Sin Censura no estamos diciendo que esa sea la nota real. Eso es lo que dice Berenice Telles, y es absolutamente grave, ¿eh? Absolutamente grave eso que dice Berenice Telles. Bueno, de todas formas, el presidente dijo que el movimiento estudiantil de 1968 surge por una demanda de libertades en el mundo, ¿eh? Y acuérdese exactamente, hay un movimiento en Francia, hay un movimiento muy fuerte aquí en los Estados Unidos de los derechos civiles. Es un año verdaderamente complicado, el 68. El final de la década de los 60 es extremadamente complicado en cuanto a conflictos bélicos, sociales, económicos, y en México no es distinto. ¿Por qué? Pues hay una demanda de libertades en el mundo por el predominio de los gobiernos autoritarios y represivos. ¿Por qué se da un predominio de gobiernos autoritarios y represivos? En la opinión de este periodista se debe a la posguerra, en todo caso. La posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, se establecen gobiernos en los que muchos de sus integrantes son exmilitares o todavía militares en el activo. Se busca una reconstrucción, evidentemente se intenta de la forma más conservadora reconstruir al mundo después de una situación tan terrible, y el resultado son los 60. Son los años 60, los complicados años 60, en los que, en efecto, como bien menciona López Obrador, pues hay un predominio de gobiernos autoritarios y represivos, y de esta idea macartista, ¿no? De la idea de todo lo que tiene que ver con la izquierda está mal, y es comunistas, socialistas, marxistas, y etcétera, ¿no? Antes así eran los títulos, se le decía, usted es marxista, que no sé qué. Aquí en Estados Unidos sacaban a la gente por eso, había una persecución fuerte, hablando siempre de la izquierda. Ya no existe tanto eso de esa forma, pero se sigue condenando obviamente al comunismo en el mundo, ¿no? Así de muchas formas. El punto es que, en efecto, el presidente dice que Gustavo Díaz Ordaz, el simio, así era conocido por todos, ese presidente orangután que tuvimos los mexicanos llamado Gustavo Díaz Ordaz, asqueroso expresidente que tuvimos, asumió
y se responsabilizó por la represión en el 68. Acuérdese, en uno de sus informes de gobierno, creo que fue su último informe de gobierno, en el que el muy desgraciado dice que del año que está más orgulloso es el de 1968, ¿no? Y el aplauso de los priistas en la Cámara de Diputados. Tronador aplauso ahí. Ese es el PRI, ¿eh? Insisto, ese es el PRI. Ahora que tenemos estos mensajes de Alito Moreno, hablando de Morelos, por ejemplo, de las mujeres atacando al gobierno, ahora que tenemos a los priistas supuestamente intentando regresar, al señor Don Pollo ahí en Puebla, asegurando que está muy feliz de llevar 50 años de priista porque todo se lo ha dado el PRI y todos estos beneficios. Bueno, este es el PRI. Mañana que conmemoremos otro aniversario de una masacre horrenda en México, fue una masacre a manos del Partido Revolucionario Institucional, que no se nos olvide porque ya viene 2021, ¿eh? Hay que ser muy claros en todo esto, señoras y señores, y yo sé que usted como público consentidor, conocedor de Sin Censura, ya se la sándwich, y qué bueno. El presidente dice que en todo caso, esta pregunta esta forma de recriminar que le hace Berenice Telles, de que qué manera vamos a dejar de pedir disculpas y se va a avanzar en buscar a los desaparecidos, es con democracia, dice el presidente López Obrador. Que no se utilice la fuerza bruta, que se busque la solución pacífica de los conflictos y desaparezca el autoritarismo. Reveló que cuando tomó la decisión de que desapareciera el Estado Mayor Presidencial, no solo lo hizo por lo excesivo de los costos que representaban 8,000 elementos defendiendo a Enrique Peña Nieto, por ejemplo, que ese fue ya el último, ¿no? En distintos momentos de las presidencias han habido distintos números de elementos del Estado Mayor Presidencial. En el último sexenio habían 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial defendiendo, cuidando a Enrique Peña Nieto, otro priista. Hoy, ¿sabe cuántos elementos del Estado Mayor Presidencial cuidan a un mandatario, cuidan al presidente, valga la redundancia, López Obrador? ¡Cero! Ni uno solo, señoras y señores, y eso está muy interesante. Bueno, dice que no solamente eliminan al Estado Mayor Presidencial por eso, sino porque hay testimonios de que intervinieron en la represión de 1968, y eso es extremadamente fuerte. Luego tocó el momento, la oportunidad del corresponsal Marco Olvera para preguntarle al presidente López Obrador, pues qué mensaje da que el administrador interino de la DEA, usted sabe, esta agencia antidrogas de los Estados Unidos, el señor Timothy J. Shea, se haya reunido con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y si existe la posibilidad de que se cite a Calderón, pues él fue jefe supremo de García Luna y de Cárdenas Palomino. El presidente dijo que todavía no tiene el informe del resultado de este encuentro, pero que por supuesto que él lo autorizó y que tiene que decir que el gobierno de los Estados Unidos ha sido muy respetuoso y no se han inmiscuido en asuntos internos del país, como ocurrió, por ejemplo, en tiempos de Barack Obama y Felipe Calderón con la operación Rápido y Furioso, Fast and Furious, así le llaman en todo caso esta operación. Dice que pues ha avanzado muchísimo en los compromisos entre ambas naciones para detenciones, para incautación de drogas y etcétera. Pero aquí es donde se viene la parte chimenguenchona, por decirlo así. El mandatario declara que lo que no quieren es que se repita lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón y otros, ¿no? Otros en los que la delincuencia tenía el control de los que estaban encargados de evitar el tráfico de drogas. Insistimos, esto no hay que olvidarlo. Como no olvidamos y no lo olvidan en los medios de comunicación tradicionales o en la plataforma pedorra de Loretito sobre Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, aquí no lo vamos a dejar de decir, pues tampoco podemos olvidar para nada que aquí en los Estados Unidos está detenido, está preso el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado nada más y nada menos que por el Departamento de Justicia de conspirar, acusado formalmente de conspirar para traficar cocaína a este país y de recibir millones de dólares de un cártel de la droga. ¡Vámonos! Y ahí está, Aquí está en Estados Unidos, esto no puede ser algún tipo de represión, de persecución. Que se atreva Felipe Calderón a decir que esto es persecución aquí en los Estados Unidos porque pues no tiene ningún sentido. El presidente López Obrador dice, a ver, si sabía o no sabía Felipe Calderón de las andanzas de García Luna,
de sus vínculos con el narcotráfico, pues ya lo vamos a conocer una vez que declaren los que están involucrados en este asunto. Pero en todo caso, pues le dice a Felipe Calderón, a ver qué tuitea ahora Felipe Calderón, que en todo caso, el que nada debe, nada teme. Y en estos momentos estoy revisando las redes de Felipe Calderón Hinojosa para ver si, pues en todo caso, ha dado algún tipo de respuesta a las declaraciones del presidente López Obrador. No tiene ahí, ya sabe usted, los retweets constantes, ¿no? De todo lo que tenga que ver en contra de López Obrador, de su amigo Marco Levario Turcot, que es este cuate que de pronto nadie lo conocía y de pronto Felipe Calderón lo hizo el amo y señor de los comentarios en las redes, y pues no es nada de eso. Retuitea a su amigo Sergio Sarmiento, a Gabriel Guerra, retuitea a Jorge Fernández, a Ciro Murayama, imagínese, a Ciro Murayama, en tanta y tanta cosa, y eso que tiene sus encontronazos con Ciro, porque Ciro Murayama, por aquello de la problemática, ¿no? Pero nada dicho de esto, la problemática de su partiducho que quería, ¿no? Nada ha dicho Felipe Calderón. Lo que sí hay que cuestionar también es eso, ¿no? ¿Sabía o no sabía Felipe Calderón? Se lo hemos preguntado a muchos expertos, a muchos investigadores del caso. Ayer lo hablábamos con Paco, por ejemplo, sobre este libro que tiene García Luna, El Señor de la Muerte, y todos coinciden en eso, ¿no? De que pues obviamente sí sabía. Ayer Paco decía, bueno, obviamente sabía, pero prefiere pasar a la historia como el más imbécil de los presidentes con tal de salvar el pellejo, ¿no? Así que, pues bueno, ahí lo tiene usted. Muy interesante lo que dice el presidente López Obrador. Alberto Marroquín le plantea al presidente que los legisladores del PAN en Querétaro desecharon una iniciativa contra la privatización del agua para preguntarle si la Conagua tiene alguna estrategia. El presidente, bueno, dice, a ver, en primer lugar hay mucha corrupción y por eso es que ya hay una renovación clara en todos los subdirectores de la Conagua con el propósito de que se cuide el agua, que no se acapare y que no haya corrupción en su manejo. Aprovechó para explicar por qué cerraron el penal de Puente Grande. Fíjese, esto yo no lo sabía. Estuvimos revisando algunas cosas. Yo no sabía que había muchos penales que están en la iniciativa privada en estos momentos. Ese es uno de los problemas claros aquí en los Estados Unidos en cuanto a al manejo de las cárceles y cómo se enfrentan los derechos fundamentales de las personas, especialmente en estos centros de detención de inmigrantes, que son cárceles de inmigrantes. Todos están controlados por la iniciativa privada. En México también. Yo no lo sabía, ¿eh? Sabía que había uno que otro penal, pero muchos penales están controlados por la iniciativa privada. El presidente López Obrador dice, a ver, cerramos Puente Grande porque tenía solamente a 400 internos, estamos viendo en qué vamos a utilizar ese terreno y etcétera, pero lo que pasa es que en muchos de los penales de la iniciativa privada nos cobran como si la cárcel estuviera llena y no por reo. Hay cárceles que están sobreexplotadas, en las que hay muchísima gente, muchísimos reos, y hay unas en las que no tienen ni gente y nos las cobran como completas, y esto es lo que se hereda de contratos de sexenios pasados. Eso es absurdo. Imagínese usted lo interesante de todo esto. Hasta privatizaron las cárceles. No inventen, ¿no? O sea, hasta privatizaron las cárceles. Y bueno, ya de las últimas intervenciones del presidente es esta sobre la Suprema Corte de Justicia. El presidente hace un llamado fuerte que no se le niegue al pueblo su derecho a la participación. Dijo que hoy es un día importantísimo porque la Suprema Corte va a resolver la realización o no de la consulta hacia los procesos contra los expresidentes de México y que él espera que se resuelva bien, que se respete el espíritu del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice el presidente que se respete, pide que el pueblo tiene en todo el momento el derecho de cambiar a su gobierno, que no se le niega al pueblo su derecho de participación y duramente cuestiona que hay algún tipo de violación a los derechos humanos de los expresidentes. Lo que le comentábamos antes de que comenzara la conferencia mañanera. Es verdaderamente ridículo el decir esto, de que pues están violando los derechos de los expresidentes. Hay una parte muy interesante, un reportero que no ubico, pero le mandamos un saludo con muchísimo gusto, uno de los corresponsales
pide que la vocería de la presidencia pues ponga el video de la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, en el que la senadora panista Marta Márquez lo ataca de la forma más irrespetuosa y lo obliga a firmar un documento. Ese video ya lo conseguí, don David, no se preocupe, seguramente está don David diciéndome, ¿y dónde está? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Ya lo conseguí, don David, no se preocupe, hombre, se lo va a pasar al ratito y lo vamos a ver con muchísimo gusto en Sin Censura, el programa en forma ya con mi compañero y amigo Vicente Serrano. Lo vamos a platicar ahí, Vicente y un servidor, y los que se vayan sumando a la plática. Usted, por supuesto, que es el invitado más importante a esta reunión informativa que tendremos. Lo que sí es que Marta Márquez, pues muy al estilo panista, agresiva, ya saben, ¿no? Se le fue encima al doctor Alcocer, ¿no? Y a muchos les pareció que fue de la forma más irrespetuosa y terrible, que incluso lo obliga a firmar un documento, lo cual, insisto, en el derecho mexicano, pues es una situación absolutamente grave, ¿no? El obligar a alguien a firmar un documento es uno de los vicios en el consentimiento, ¿no? Pero además es una situación extremadamente grave en un contrato, por ejemplo, o en algún tipo de situación, ¿no? Es extremadamente grave. Eso hace Marta Márquez, obliga a firmar ese documento, y pues bueno, esto se lo menciona el presidente, dice, no queremos poner ese video, ¿para qué le damos más vuela a la hilacha? Lo que pasa es que los panistas están muy molestos, no deberían de actuar de esa manera, no merece el doctor Alcocer eso, pues es un hombre bueno, honesto e íntegro, dice el presidente López Obrador. Así de claro, así de sencillo. Y mire, antes de cualquier cosa, déjeme ver, vamos ya en estos momentos le voy a pedir a don David